Buenos días, bienvenidos a este interesante webinar que hoy se celebra con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene lugar pues, cada 28 de abril. Pero sobre todo quiero daros las gracias, ¿no?, por asistir al mismo. Me presento, mi nombre es Olga Fernández, responsable de Servicios de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción, y soy la persona encargada de moderar este webinar. Este webinar, que lleva por título La gestión de la prevención de riesgos laborales con enfoque de género, lo organiza la Fundación Laboral de la Construcción. Quien no conozca la Fundación Laboral de la Construcción, comentaros que es una entidad paritaria sin ánimo de lucro que surgió en 1992, ¿no?, como fruto de un diálogo social entre las organizaciones firmantes del Convenio General del Sector de la Construcción. Así pues, bueno, pues se trata de una entidad que se ha creado de manera paritaria, ¿no? Por una parte, por la Organización Empresarial de la Construcción, la Confederación Nacional de la Construcción, y por otra parte, las dos organizaciones sindicales, ¿no?, que más importantes que hoy en día se conocen, Comisiones Obreras del Hábitat y CICA-UGT. De este modo, pues lo que hicieron fue formar a esta entidad paritaria, ¿no?, para poder acercar al conjunto de profesionales de la construcción la formación, el empleo, la prevención de riesgos laborales y, como no, pues se ha ido avanzando, ¿no?, para poder conseguir, digamos, actualizar, adaptar al sector de la construcción, ¿no?, a los retos de los nuevos tiempos, ¿no? Y uno de estos retos actuales es el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, ¿no?, que está relacionado con la temática que hoy vamos a ver en este webinar y que constituye, como no puede ser de otra manera, uno de los compromisos de las tres organizaciones y, por lo tanto, de la Fundación Laboral de la Construcción. No me quiero entretener mucho, ¿vale? Simplemente comentaros que este webinar, por decirlo de algún modo, consta de dos partes, ¿no? Hay un primer tiempo, como habéis podido ver en el programa, dedicado a que las tres organizaciones puedan hacer una intervención para poder, digamos, poner en contexto este reto actual, ¿vale? Y lo único que sí que os voy a decir, vamos a disculpar a la organización Comisiones Obreras del Hábitat, que la persona que la representa no ha podido conectarse debido a problemas técnicos, pero bueno, nos encontramos aquí presentes con las personas que representan a las otras dos organizaciones, Confederación Nacional de la Construcción y CICA-UGT, que pasaré a presentarlas para que después de su intervención pues podamos conocer luego ya con otras ponencias cómo integrar, digamos, la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Así que, sin más dilación, voy a pasar a presentar a las dos personas que tenemos hoy representando a estas dos organizaciones que os he comentado para que puedan hacer su intervención, pues digamos, en el mismo orden en el que las voy a presentar. Así pues, doy primero la bienvenida a María José Leguina. Buenos días, que es la directora de Relaciones Laborales de la Confederación Nacional de la Construcción. Y doy también la bienvenida, por supuesto, a Pilar Ituero, buenos días, que es la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CICA-UGT. Bienvenidas a ambas. Y sin más, te doy la palabra, María José Leguina, cuando quieras. Muchas gracias, Olga. A ti. Lo primero de todo, como has comentado, quiero dar la bienvenida a todos a un nuevo webinario en prevención de la Fundación Laboral de la Construcción, que se realiza con un motivo muy especial, como es el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lo realizamos con un poquito de retraso, pero bueno, si hubiera sido el lunes, como teníamos apagón, creo que no se hubiera podido realizar, así que casi que nos ha venido, bien, ¿no? Decir que justamente como ha comentado Olga, la Fundación Laboral de la Construcción, de la cual tengo el honor de ser secretaria,
es un órgano paritario que nace del convenio y nace porque las partes firmantes del convenio, como ha dicho, nos ponemos de acuerdo, tanto empresarios como sindicatos, para crear un órgano que se dedique a la mejora de las condiciones de trabajo, tanto para empresarios como para las personas trabajadoras, teniendo efectivamente 3 fines fundamentales, ¿no? La prevención, la empleabilidad y la formación profesional. Efectivamente, para nosotros la prevención es algo importantísimo. Por medio de estas acciones queremos desarrollar el que llegue a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, y además creemos que justamente este año abordar el enfoque de género en la prevención de riesgos laborales es fundamental, dado que, como todos conocéis y luego os explicará uno de los ponentes, entra dentro de la Estrategia Española de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, y además creo que vais a tener unos ponentes de lujo, porque además de daros este enfoque y explicaros cómo se puede orientar en construcción, creo que también vamos a hablar de unas iniciativas que ya se están llevando a cabo en la Fundación, que, como os he dicho, queremos ser proactivos, queremos estar justamente a la vanguardia de todo lo que pueda ser innovación, tanto en prevención, empleo y, por supuesto, en formación. Yo no quiero extenderme más. Quiero dejaros ya con Pilar Ituero, compañera de UGT FICA, y yo me quiero sumar, aunque ahora ya va a disculpar a Aida Suárez, que no ha podido estar con nosotros, que es nuestra compañera de Comisiones Obreras, y entre las tres somos las representantes, podríamos decir, la cabeza visible de prevención en lo que es la Fundación Laboral. Así que muchísimas gracias, espero que sea una muy buena jornada y que os sea de muchísimo provecho. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, María José. Por supuesto, es un placer escucharte y cierto que, bueno, pues seguimos ahí en la vanguardia, ¿no? Para poder seguir avanzando, y algo que se agradece, ¿no? Y poder continuar, pues, consiguiendo e intentando lograr, ¿no? La mejora en las condiciones de trabajo. Así que muchas gracias, María José. Pilar, antes de que intervengas, quería comprobar, creo que se ha podido unir finalmente Aida Suárez, ¿vale? De Comisiones Obreras del Hábitat. Aida, no sé si puedes confirmarme, por favor, si estás unida. Creo que no. Vale, creía que estaba unida, ¿vale? En principio parece que seguimos teniendo ese problemas técnicos, pido disculpas. Y entonces, sin más, pues si te parece, Pilar, pasamos a darte la palabra. Bienvenida y buenos días. Bueno, muchísimas gracias y bueno, buenos días a todos y a todas. Encantada de participar en esta introducción a una temática tan importante y tan necesaria como es la perspectiva de género en un sector tan importante como es la construcción. Y al mismo tiempo cojo el testigo de la compañera Aida, que por problemas técnicos no ha podido conectarse, pero bueno, que está representada en mi persona, ¿vale? Entro de lleno en la materia. El enfoque de género y la perspectiva de género ha sido un factor olvidado, ha sido la gran olvidada en la gestión de la prevención de riesgos laborales. Afortunadamente, debido a los cambios sociales que se han conducido a la hora de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, esta situación ha ido cambiando. De hecho, la gestión de la prevención de los riesgos laborales, teniendo en cuenta la perspectiva de género, es uno de los asuntos principales nucleares que se están debatiendo en la próxima modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es cierto, desde un punto de vista biológico, entre hombres y mujeres somos distintos, somos diferentes, y la incidencia que puedan tener sobre unos y otros los riesgos en el trabajo también son distintos y son diferentes. Especialmente cuáles, por los riesgos ergonómicos, los psicosociales y los de la higiene industrial. Hay un debate ahora que está encima de la mesa, que es los valores límite ambientales existentes, que están calculados pensando en una población masculina, y nos preguntamos si serían adecuados para la protección efectiva de la población femenina, sometida al mismo agente en concreto. También podemos hablar sobre la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos,
pues es verdad también que nuestra estructura musculoesquelética es distinta y es diferente y su incidencia, al igual, pues es distinta. Por no hablar de los riesgos psicosociales que afectan de manera diferente a ambos sexos. Las mujeres tenemos unos riesgos psicosociales, como pueden ser el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado de familiares y de menores, esa carga excesiva de trabajo lo asumen casi en solitario las mujeres, porque es verdad que nos hemos incorporado al mundo del trabajo, pero es verdad que los hombres no se han incorporado en esa misma equiparación a la corresponsabilidad de las tareas de cuidado y tareas domésticas. Un dato es que más del 80% de las personas que solicitan excedencias o reducciones de jornada por cuidados de familiares o de menores son hechas por mujeres. Todavía recae sobremanera los cuidados sobre la mujer. El sector de la construcción ha sido y es un sector ampliamente masculinizado. La población femenina ocupa entre un 1 y un 2% del total. Es verdad que en los últimos años se ha registrado un aumento de mujeres que pasó, según la EPA, del año 2022 de tener 89.100 mujeres contratadas a pasar en el 2024 a 107.000. Es decir, son datos de EPAs y es verdad que se ha notado un repunte en esa contratación. Pero es verdad que a pesar de ser una población trabajadora minoritaria, las mujeres del sector merecen una protección preventiva especializada, por lo que hemos explicado antes, porque somos distintos, somos diferentes y nos afecta de forma diferente. En este orden de casos es importante que se tenga en cuenta la perspectiva de género en las herramientas preventivas propias de nuestro sector, del sector de la construcción, descritas en el Real Decreto 1627/97, como son el estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud, así como su derivado en la fase de ejecución del Plan de Seguridad y Salud, que es el documento preventivo del que nos dotamos dentro del sector. Algunas de nuestras propuestas para incluir la perspectiva de género en nuestro sector, pues obviamente nos parece importantísimo que la adaptación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, es verdad que se está intentando hacer un genérico, pero lo podríamos incluir de forma específica en el Real Decreto antes mencionado, el 1627/1997. También necesitamos o proponemos que haya un impulso de la negociación de la legislación diferenciada para los riesgos psicosociales de origen laboral, o la actualización del listado de enfermedades profesionales para que sean incluidas las patologías derivadas de los riesgos psicosociales, incrementar la inversión en la protección de la salud mental y la negociación de protocolos contra la violencia y el acoso laboral, acoso sexual y discriminación son esenciales para la protección de las mujeres trabajadoras. Bien, yo creo que os he dado un poco el componente que para nosotros es básico en cuanto a las propuestas que hay que incluir para que haya una inclusión de la perspectiva de género en la FLC, en el sector de la construcción, y a partir de aquí os dejo, espero que tengáis un buen webinar y bueno, he visto que las personas que van a intervenir son fantásticas, con lo cual yo todo lo que pueda me voy a quedar conectada. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Pilar, por tu intervención tan interesante, ¿no? En el que efectivamente pues, hay que avanzar en esta temática, ¿no? Con todos estos avances que has comentado y sobre todo pues, ¿no? Destacando, como has hecho, ¿no? Lo que es el tema de los riesgos, ¿no? Psicosociales, ¿no? Que habrá que empezar a profundizar más en ellos. Sin más, pues voy a daros las gracias, ¿no? a ambas, ¿no? Por vuestra participación. Ha sido un placer, de verdad, y gracias, por supuesto, a vuestras organizaciones.
Continuamos entonces, ¿no? con el webinar. Os comentaba antes, ¿no? que bueno, tenemos unas ponencias, como han dicho María José Leguina y Pilar Ituero, muy interesantes, ¿no? que nos van a acercar, ¿no? lo que son aspectos claves de la gestión, de la integración de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales y de cómo aplicarla, ¿no? con el fin de construir pues, un sector cada vez más equitativo, inclusivo y seguro. Van a participar, por un lado, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y, por otro lado, los consejos territoriales de la Fundación Laboral de la Construcción de País Vasco y de Andalucía, como habéis podido comprobar en el programa. Entonces, pues bueno, voy a dar paso, antes de dar paso a las ponencias, os voy a comentar que para cualquier duda que os pueda surgir en relación con estas ponencias, tenéis a vuestra disposición nuestro servicio de asesoramiento Línea Prevención a través del buzón de correo electrónico lineaprevención@fundacionlaboral.org o también podéis acudir a la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de un formulario que podéis encontrar en su pestaña Servicios. Y sin más, ahora ya sí que voy a dar paso a la primera ponente. Mari Carmen, por favor, puedes activar tu cámara y tu micro. Creo que la cámara la tienes activada. Buenos días. Mari Carmen es jefa de la Unidad Técnica de Seguridad del Departamento de Seguridad y Agentes Físicos del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Forma parte del grupo de trabajo de género del instituto, por lo que desde su experiencia nos podrá aclarar, ¿no? esto de qué es, ¿no? la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales y la necesidad de llevar a cabo, ¿no? de aplicar esta temática en nuestros sistemas de gestión de prevención. Así que adelante, Mari Carmen, el tiempo es todo tuyo. Muchas gracias, Olga, y bueno, muchas gracias a la Fundación Laboral de la Construcción por haberme dado la oportunidad de compartir esta mañana con todas las personas que nos acompañan, así como con Pilar, con María José, con Angélica y con Vicente. Paso a compartiros la presentación. Justo. Cuando puedas, Mari Carmen, Sí. puedes poner... Ah, perfecto, lo que te iba a decir. Muchas gracias. Sí, es que justamente salía la... Perdón. Las imágenes de Teams en donde compartir la presentación me sale. Perfecto. Vale. Adelante, gracias. Ay, os pido perdón porque estoy un poco acatarrada y se me puede ir la voz como ahora mismo. Como decía, Olga, os voy a comentar las diversas actuaciones del Instituto en relación con la integración de la perspectiva de género. En los últimos años, como todos sabemos, como ha dicho Pilar, como ha dicho María José, se viene produciendo una significativa incorporación de la mujer en prácticamente todos los sectores de actividad. En el año 2000, la mujer representaba el 38% de la población empleada, situándose en el 2023 en el 46,5%, con una ocupación mayoritaria, en concreto del 89% en el sector servicios, mientras que en los hombres en este mismo sector servicios es de un 65%. El análisis global de los accidentes de trabajo pone de manifiesto que los hombres se accidentan más que las mujeres, duplicando los índices de incidencia. La incidencia de accidentes de trabajo en hombres en el año 2023 fue 2,1 veces superior al de las mujeres. Esta relación, como podemos ver en el tercer bloque de la gráfica, es mayor conforme aumenta la gravedad de los accidentes de trabajo, llegando a ser la mortalidad por accidente de trabajo hasta 13 veces mayor en los hombres. Sin embargo, existen evidencias que reflejan que la incidencia... Mari Carmen, perdona. ¿Sí? Creo que nos está viendo pasar las diapositivas.
¿no? ¿En qué diapositiva estáis vosotros? A mí sí me parece que pasan. Estamos todavía en la portada. ¿Ah, sí? Intento volver atrás y vuelvo. O si quieres, ahora ya se pueden ver. Ahora ya sí, ahora ya está correcto. ¿Sí? Sí, Vale. perfecto. Gracias. Bueno, nada, os muestro otra vez para que veáis los datos de total de hombres ocupados, total de mujeres ocupadas, actualmente en el 2023, como es mayoritaria la ocupación de mujeres en el sector servicios. También en la gráfica que mostraba sobre los índices de incidencia, que bueno, conforme va aumentando la gravedad, este índice de incidencia pues, es mucho mayor en hombres que en mujeres. Y estaba en esta de aquí, donde os muestro también las actividades con mayores índices de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo. En hombres es mucho mayor que en mujeres, hasta en aquellas profesiones, en aquellas actividades que son las que emplean tanto hombres como mujeres, que aparecen en el gráfico, pero solamente aparecen las 10 primeras. Es mucho mayor los índices de incidencia en hombres que en mujeres. Sin embargo, como os decía, existen evidencias que reflejan que la incidencia de accidentes de trabajo es superior en las mujeres que en los hombres en determinadas ocupaciones o actividades y que tienen mayor riesgo de sufrir determinados daños en la salud asociados a condiciones de trabajo concretas. Entre estas actividades se encuentran los servicios financieros, seguros, asistencia en establecimientos residenciales, educación y actividades de servicios sociales sin alojamiento. Por lo que se refiere a las enfermedades profesionales, también las tasas de incidencia bruta son superiores en los hombres. Pero al ajustar estas tasas, tanto las de enfermedades profesionales como los accidentes de trabajo, por la actividad de la empresa, la ocupación y la edad de la persona trabajadora, los riesgos relativos pasan a ser un 50% superiores en las mujeres que en los hombres. Aunque se observan diferencias desagregando los datos por género, poco se ha avanzado en el conocimiento de las causas que las motivan. Si estos son diferencias de roles en cuanto a la asignación de puestos de trabajo, si es que existe una mayor o menor concienciación sobre los riesgos, la existencia de factores biológicos o desequilibrio en el trabajo doméstico, entre otros. Por ello, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, fruto, como ha dicho María José, del consenso entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los agentes sociales, tiene entre uno de sus objetivos, en concreto el objetivo 5, el promover la integración de la perspectiva de género desde un enfoque transversal e integral en el conjunto de las políticas preventivas, implicando para ello a todos los agentes involucrados en la mejora de la seguridad y salud laboral, tanto en el ámbito institucional como en la empresa. Para conseguir este objetivo 5, se han establecido una serie de líneas de trabajo con propuestas de actuaciones, las cuales son el marco para desarrollar los diferentes proyectos en este ámbito, tanto por parte del Instituto como por parte de la Inspección de Trabajo, comunidades autónomas, agentes sociales y demás. Os pido perdón otra vez. Una de estas primeras líneas de trabajo consiste en la revisión del marco normativo para integrar la perspectiva de género en la gestión de prevención de riesgos laborales y garantizar la protección de todas las personas trabajadoras, hombres y mujeres por igual. Una de las actuaciones es la revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. En la actualidad se ha constituido la primera mesa de diálogo social que aborda la prevención de riesgos laborales, en la que han participado organizaciones sindicales y empresariales y que ha sido presidida por el secretario de Estado. Se pretende determinar la obligatoriedad de integrar la perspectiva de género en el plan de prevención, en la identificación y evaluación de riesgos, en la vigilancia de la salud y también en los contenidos formativos. Otras cuestiones que están en la agenda son la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, la adecuación de la normativa a las nuevas formas de trabajo, con especial atención a la prevención de riesgos, de nuevos riesgos asociados a la digitalización, que justo la jornada de conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrada el pasado lunes, realizada entre el Instituto y la OIT, ha versado sobre esta materia. También se incluyen los riesgos psicosociales en esta actualización normativa o la exposición a determinadas sustancias químicas perjudiciales para la salud.
Además, la mesa tratará de avanzar en la mayor integración de la prevención de riesgos laborales en las pymes, que ya sabéis que es el 98% de nuestro tejido empresarial. Otra línea de trabajo en la que se han llevado y están llevando a cabo proyectos es la número 3. Se trata sobre la incorporación de manera transversal de la perspectiva de género en la gestión de prevención de riesgos laborales. Una de las acciones que se proponen es el de promover actuaciones sobre los riesgos específicos de género. Estos son aquellos que se definen por su elevada prevalencia entre las mujeres. Lo han mencionado Pilar, como son doble presencia o también se denomina conflicto trabajo-familia, violencia, acoso o discriminación por razón de sexo, entre otros. Relacionado con ello, se han publicado dos notas técnicas de prevención, la NTP 1185, denominada Conflicto Trabajo-Familia o Doble Presencia como Riesgo Psicosocial, Marco Conceptual y Consecuencia, y la NTP 1186, Conflicto Trabajo-Familia o Doble Presencia como Riesgo Psicosocial, Evaluación y Medidas Preventivas. Estas NTP se han elaborado porque se considera que el abordaje de los riesgos psicosociales con una perspectiva de género requiere tener en cuenta el conflicto trabajo-familia o doble presencia en el actual contexto socioeconómico y laboral. Tienen como objetivo clarificar cómo el conflicto trabajo-familia actúa como riesgo psicosocial desde el ámbito laboral. En la primera NTP se presenta, como veis por el título, el marco conceptual y la evidencia científica que alerta sobre sus consecuencias para la salud de las personas expuestas, y en la segunda se abordan aspectos relacionados con la evaluación de la exposición y la intervención preventiva. Una segunda línea de actuación en este punto sería la que está enfocada a mejorar la formación de los profesionales en prevención de riesgos laborales, de las personas trabajadoras y de todos los agentes implicados en la mejora de las condiciones de trabajo para lograr esa plena integración de la perspectiva de género en la actividad preventiva. En particular, indica que se desarrollarán programas de formación sobre violencia, acoso sexual y por razón de sexo, con atención al uso de las nuevas tecnologías. En este ámbito se están desarrollando dos proyectos, uno podemos decir de carácter interno y otro externo. El primero es un grupo de trabajo sobre género en el instituto, que ha mencionado Olga, y el segundo un grupo de trabajo entre el instituto y las comunidades autónomas denominado Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre Perspectiva de Género y Prevención de Riesgos Laborales. Ahora bien, tanto en el grupo de trabajo del instituto como en la RIS de género se detectó un escenario compartido en el ámbito institucional. La falta de sensibilización y conocimiento de la plantilla con perfil técnico sobre la relación del género y la salud laboral. En relación con el primer grupo de trabajo, el instituto conformó en junio del 2023 un grupo de trabajo multidisciplinar para promover y generar estudios de situación con perspectiva de género en las distintas disciplinas preventivas entre su personal técnico. El objetivo de este grupo es profundizar en el análisis de la integración de la perspectiva de género en cada una de las disciplinas preventivas para conocer qué problemas pueden afectar a las mujeres de forma diferencial y tratar de proponer actuaciones preventivas concretas. Por tanto, y tal como se indica en la propia estrategia, sobre la implicación de los agentes involucrados en la mejora de la prevención de riesgos laborales, se determinó como imprescindible al comenzar con actuaciones de sensibilización entre nuestro propio personal técnico. En concreto, poniendo el acento en la importancia de la integración de la perspectiva de género en los proyectos de investigación desarrollados por el Instituto. Para ello se ha llevado a cabo un proyecto de detección de necesidades en materia de género con el fin de hacer propuestas lo más ajustadas posibles a estas necesidades. Una de estas propuestas ya se está ejecutando y es la realización de un curso de perspectiva de género en salud laboral a través de la plataforma Moodle. Este curso también está abierto al personal técnico de las comunidades autónomas y al público interesado. Otra de las propuestas de este estudio interno es la realización de un manual sobre cómo investigar con perspectiva de género en materia de prevención de riesgos laborales con la finalidad de desarrollar proyectos técnicos, que es una de nuestras actividades fundamentales. Actividad esta también relacionada
con otro de los puntos del objetivo 5, otra de la línea de actuación, que es la diferenciación de género en los procesos de toma de datos y análisis de la información de las condiciones de trabajo y salud en los estudios en esta materia, en concreto con la consideración de género en las políticas de investigación, en el diseño y elaboración de estudios y documentos en materia de prevención de riesgos laborales. El instituto también tiene un apartado de género en su web, donde se recopila la documentación más relevante en la materia, dirigida a facilitar las actuaciones preventivas que protejan en igualdad de condiciones a mujeres y hombres. Por otra parte, como decía, el instituto coordina un grupo de trabajo dentro de la Red Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, dedicado a la integración de la perspectiva de género. Se trata de un espacio de intercambio y colaboración técnica cuyo objetivo fundamental es crear una red para conocer la realidad de la integración de la perspectiva de género en seguridad y salud laboral y poner en marcha distintas actuaciones. Este grupo está desarrollando 2 líneas de trabajo. Una sobre criterios de actuación sobre la violencia sexual en el ámbito laboral. En esta línea de trabajo se están abordando temas relacionados con la evaluación de la violencia sexual, planificación, ejecución y seguimiento de medidas, los factores de riesgo y riesgos concurrentes, incluyendo aquellos asociados al lugar de trabajo y que pueden constituir un factor de riesgo para la violencia sexual, como la falta de iluminación, el trabajo en aislamiento, el trabajo nocturno, entre otros. Y también temas relacionados con los procedimientos de investigación de accidentes con daño por violencia sexual. Este subgrupo de trabajo está elaborando una NTP como primera publicación sobre la materia. La otra línea sobre la que se está trabajando en este grupo de colaboración entre el Instituto y las comunidades autónomas es sobre criterios técnicos homogéneos para la gestión preventiva con perspectiva de género. Se está elaborando un documento sobre identificación y evaluación de riesgos con perspectivas de género, con el que se pretende proporcionar una herramienta facilitadora para la integración del enfoque de género en la identificación y evaluación inicial de los riesgos laborales. La última propuesta de actuación dentro de esta línea de trabajo, la 5.3, es la de desarrollar criterios, guías o herramientas para ayudar a las empresas a integrar la perspectiva de género en la gestión de los riesgos, en especial en la evaluación y medidas preventivas, incluyendo la violencia sexual de conformidad con la Ley Orgánica 10 de 2022 de garantía integral de la libertad sexual, así como la incorporación de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad. Aunque anteriormente os he comentado el documento que se está elaborando en el foro en el grupo de trabajo entre las comunidades autónomas y el instituto, que aquí también podría tener cabida, aquí os comento un proyecto que se está llevando a cabo en el instituto sobre planes de igualdad como oportunidad para integrar la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales y cuyo objetivo es conocer el nivel de integración en seguridad y salud laboral de los planes de igualdad, de la seguridad y salud laboral en los planes de igualdad en una muestra aleatoria de empresas, detectando también estrategias y acciones necesarias para su avance. Ya se ha publicado un póster técnico, que es el que os muestro ahí en la presentación, y cuyas conclusiones preliminares muestran algo que creo que no era de esperar, una escasa integración de la perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, se mantiene como patrón el trabajo masculino y se focaliza la protección de la función procreadora de la mujer. También en el ámbito de este proyecto se está llevando a cabo un documento técnico y una NTP relacionada. En relación con la última línea de actuación del objetivo 5, la 5.4 sobre actuaciones de sensibilización sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en las políticas preventivas, una de las propuestas es la realización de acciones de sensibilización. Con este propósito, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la organización de una jornada técnica sobre, como podéis ver, la integración de la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo.
La jornada reunió a personas expertas y representantes institucionales para abordar cuestiones clave como la influencia de género en las condiciones de trabajo y la incorporación de la perspectiva de género en diferentes colectivos. A lo largo de la jornada se expusieron buenas prácticas y casos de éxito, además de debatir sobre los desafíos pendientes y las oportunidades para avanzar en una cultura de prevención que contemple la diversidad de género. También se ha realizado un monográfico que, como veis, es la misma portada, pero nos gustó mucho, en nuestra revista de Seguridad y Salud en el Trabajo, con artículos y entrevistas en las que se tratan diversas cuestiones de género y que os invito a leer en nuestra web. Respecto a los proyectos actuales que estamos desarrollando, en todos los centros que tiene el instituto se están llevando a cabo, ya que este grupo de trabajo de género en el que comentaba Olga, del que yo formo parte, estamos representados técnicos y técnicas de todos los centros. Bueno, pues en todos los centros se están llevando a cabo proyectos, pero bueno, os comento lo que estamos desarrollando en nuestra unidad técnica y es elaborar una nueva unidad didáctica con todo el material, textos, vídeos, etcétera, para el curso Moodle de perspectiva de género. Esta unidad va a consistir en el análisis de los riesgos ligados a las condiciones de seguridad, pero sin obviar, principalmente, pero sin obviar otras cuestiones, sobre todo, bueno, pues riesgos psicosociales que son, ya sabemos que son prevalentes entre las mujeres, riesgos ergonómicos que también ha citado Pilar, o higiénicos. Obviamente, pues, bueno, con perspectiva de género en un sector masculinizado y en concreto en el sector de la construcción. Las actuales unidades didácticas del curso están muy relacionadas con riesgos ergonómicos y psicosociales y sectores feminizados, como son call centers, trabajadoras de asistencia social, y consideramos que el abordaje con perspectiva de género en las distintas disciplinas preventivas es escaso. Como por ejemplo puede ser en higiene o seguridad o ergonomía. En nuestro organismo la integración de la perspectiva de género ha traído más fuerza dentro del ámbito de la psicosociología del trabajo, donde ya tenemos un camino recorrido, aunque falte mucho por hacer. Y bueno, esto debido a varios motivos, principalmente porque las mujeres se encuentran muy expuestas a riesgo psicosocial, debido principalmente a la división sexual del trabajo y a la segregación horizontal y vertical que conlleva, pero sin embargo la óptica de género ha sido más abordada desde otras disciplinas preventivas, como en este caso de seguridad y como ocurre en sectores masculinizados. También en este módulo del Moodle que os acabo de comentar se enmarca en un proyecto más amplio sobre un estudio de situación sobre los riesgos a los que están expuestas las mujeres en sectores masculinizados. Hemos empezado también por el sector de la construcción, pero queremos incluir otros sectores como el transporte, la industria siderúrgica, entre otros. Y bueno, creemos que es importante llevar a cabo esta investigación este estudio de situación, porque como dice Karen Messing, una de las pioneras en la investigación de la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, en concreto en el ámbito de la ergonomía, comprender es necesario para transformar. Y os vuelvo a poner esta imagen para concluir diciendo que nos encontramos en una sociedad cada vez más sensibilizada con la necesidad de eliminar las brechas de género, y el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo no debe ser ajeno a esta realidad. Por ello, es necesario avanzar en el conocimiento de los riesgos y los daños en la salud teniendo en cuenta un enfoque de género, visibilizar aquellos riesgos que pudieran no valorarse lo suficiente e incluso no ser tenidos en cuenta, tanto en actividades feminizadas como masculinizadas. La integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales constituye una gran oportunidad para conseguir y construir entornos de trabajo más seguros y saludables para todas las personas, independientemente de su género. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy interesante, la verdad, tu intervención. Yo creo que con los datos, ¿no?, y la información que nos has aportado, pues nos ayuda a poner en contexto lo que es todo lo relativo a la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.
y sobre todo, ¿no? Pues sobre la necesidad, ¿no? de poder aplicarlo, ¿no? Me quedo con la ruta de actuación, ¿no? que marca el objetivo 5 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, ¿no? en el que, bueno, pues también hay que destacar el trabajo realizado por el Instituto, como decías, tanto a nivel nacional como regional, ¿no? Con esos estudios que se llevan a cabo sobre los riesgos específicos de género, ¿no? Y también enfocados a tan importante como bien has señalado, lo que es la formación, ¿no? Y la sensibilización de todos los profesionales que están implicados en este proceso. Así que muchísimas gracias. Voy a dar la palabra ahora a la siguiente ponente, Angélica. Si quieres, puedes activar tu cámara y micro. Bienvenida seas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Olga. Angélica es la responsable de Seguridad y Salud en el Consejo Territorial de País Vasco de la Fundación Laboral de la Construcción, ¿no? Y cuenta con un máster de igualdad de mujeres y hombres agentes de igualdad de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública Vasca. Así que desde su experiencia y conocimiento, Angélica nos va a hablar, ¿no? de ese enfoque de género en la prevención de riesgos laborales de una manera ya más concreta en el sector de la construcción, ¿no? Y además nos va a presentar una iniciativa muy interesante con el fin de fomentar pues, los entornos laborales más equitativos y seguros. Así que, Angélica, por favor, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Gracias, Olga. Voy a compartir la presentación. A ver. Un momentito. Uy, a ver. Si puedo. Ay, a ver. Se ve perfectamente, Angélica, o únicamente falta en ponerla en modo presentación. Sí, estoy intentando. Ahí. Perfecto. ¿Se me hace caso? Que yo creo que sí. Ahora ya sí. Ahora sí. Perfecto. Adelante. Vale, bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la presentación, Olga. Para mí es un placer participar en este webinar porque, bueno, estoy acompañada por mi compañero y mi compañera del Departamento de Seguridad y Salud, ¿no? de la Fundación Laboral de la Construcción, Vicente, del Consejo Territorial de Andalucía y tú, Olga, ¿no? de Sede Social. Por estar acompañada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por supuesto, Mari Carmen, y bueno, por las representantes María José, Pilar y Aida de las organizaciones que componen la Fundación Laboral de la Construcción. Bueno, mi presentación, el título de mi presentación y sobre lo que versa, ¿no? Trabaja sobre el mantra de la obligación a la oportunidad, ¿no? De la obligación a la oportunidad, bueno, pues es con lo que hemos venido trabajando en País Vasco esta materia, porque entendemos que promocionar la gestión de prevención de riesgos laborales con enfoque de género se nos presenta como palanca para introducir el enfoque de género en la cultura de las organizaciones del sector de la construcción. En un momento muy importante, en un momento con un reto, ¿no? También como decía María José de CNC, un reto actual de incorporación de mujeres al sector de la construcción, donde ese sector masculino y masculinizado que tenemos tiene que revertir esa situación, también por un tema de sostenibilidad, ¿no? Estamos ante una materia nueva, ¿no? Y yo creo que, como todo, cuando nos enfrentamos a algo nuevo que no conocemos, pues lo primero que tenemos que hacer, y en la prevención nos hemos enfrentado a más cuestiones nuevas, necesitamos entender en qué contexto nos estamos moviendo, ¿no? Y necesitamos ver cuál es la normativa que está impactando en la nuestra. Estamos en el marco de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral, y es importante que la familia de la prevención entendamos que formamos parte de algo más grande, ¿no? Estamos formando parte de ese paso en el que se está trabajando de la igualdad legal existente a una igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral. Y por eso esta normativa de igualdad, que tiene un carácter transversal, pues nos impacta.
y está modificando la forma de entender el deber de protección, porque esa igualdad efectiva también tiene que llegar a la salud laboral, ¿no? De ahí también que se esté con esa revisión, ¿no?, de la arquitectura normativa de prevención de riesgos laborales, que es la que nos afecta directamente. Estamos con una normativa de igualdad que nos presenta unos instrumentos correctores en el ámbito laboral que se presentan como prevención de riesgos laborales primaria. Las sinergias entre igualdad y prevención, una vez que empiezas a conocer la normativa de igualdad, son muy evidentes, ¿no? Estamos ante una normativa de igualdad que ella misma visibiliza riesgos en el ámbito laboral de los que llamaríamos riesgos invisibles, ¿no?, que llamábamos antes, ¿no?, que están sobre todo todos en el ámbito de lo psicosocial, ¿no?, pero con los que tenemos que trabajar, no solo para actuar, ¿no?, con la violencia sexual, no solo para tener protocolos para actuar cuando sucede, sino que tenemos que hacer una gestión preventiva para que no suceda, ¿no? Y estamos ante una normativa que nos presenta al enfoque de género, nos pone encima de la mesa el enfoque de género. Todo esto realmente tiene un trabajo de corregir una situación de desigualdad estructural, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se presenta, por lo menos lo que yo creo para un sector como el nuestro, se presenta como algo innovador por el potencial transformador que tiene sobre nuestros centros de trabajo en un momento, además, en el que estamos llamando a entrar a mujeres y jóvenes al sector de la construcción. Y es complejo y se presenta como complejo, pero porque no tenemos conocimiento, ¿no? Porque nos falta especialización, nos falta formación, nos faltan guías, nos faltan documentos, no vemos todavía reformada nuestra normativa de prevención de riesgos laborales. Y el enfoque de género es una materia de especial interés para la construcción, sí, por todo esto que estoy ya diciendo, ¿no?, y por lo que viene, ¿no? Pero es verdad que a mí me pasó una cosa. Cuando empecé a oír hablar con enfoque de género y que teníamos que empezar a trabajar con enfoque de género, a mí me surgía la pregunta de, pero entonces, ¿con qué enfoque estábamos trabajando? No solo la prevención, ¿no?, pero en concreto la salud laboral. ¿Con qué enfoque estábamos trabajando? Bueno, pues estábamos trabajando, seguimos trabajando con un enfoque androcéntrico, donde el sujeto de referencia es uno, que entendíamos neutral y que podía ser universal. Es uno, es un hombre, y hemos hecho de su biología la biología universal, de su fisiología la fisiología universal y de sus condicionantes de género los condicionantes de género universales. Y en parte este enfoque ha conformado los centros de trabajo en la construcción tal y como, en la construcción y no en la construcción, tal y como los conocemos. Y las mujeres nos hemos incorporado a ese ámbito laboral y a esos centros de trabajo realmente como asimiladas a hombre trabajador, no como mujeres trabajadoras, sino asimiladas a hombre trabajador. Y nos hemos incorporado a sectores y puestos de trabajo relacionados con los condicionantes de nuestro género, ¿no?, donde considerábamos que podíamos entrar por las creencias de lo que somos. Y, por supuesto, con la mochila de las obligaciones familiares, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos ha colocado en situaciones de desventaja que se aprecian cuando se aplica este enfoque de género, ¿no? Y situaciones de desventaja que son las que tenemos que corregir ahora. En cambio, el enfoque de género no trabaja con un sujeto, trabaja con varios sujetos de referencia, toma como referencia a mujeres y a hombres. Y aquí me parece importante poner el foco en el plural, no en la mujer y existe una mujer universal o en el hombre y existe un hombre universal, en mujeres y en hombres en plural, porque tenemos mujeres de diferentes edades, hombres de diferentes edades, diferentes razas, diferentes identidades sexuales. Pero tenemos que empezar a trabajar desde ese plano, mujeres y hombres, porque tenemos que empezar a trabajar atendiendo también a ese 50% de la población que son las mujeres. Y este enfoque de género va a tener que atender a esas diferencias que ya se ha hablado a lo largo del webinar y a esas desigualdades en las que estamos colocados. Y de esta forma nuestra acción preventiva irá derivando y trabajando de forma igualitaria. Y se irán dibujando otro tipo de centros de trabajo, ¿no?, en la medida en que vamos corrigiendo cuestiones con el enfoque de género.
En el sector de la construcción, el enfoque de género lo que hace es visualizar a las mujeres que trabajan en la construcción como mujeres trabajadoras, pero también nos ayuda a visualizar a las mujeres que se van a incorporar como mujeres trabajadoras, no asimiladas a los hombres que tenemos trabajando. Y esto obliga, sí o sí, a revisar los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, incorporando los instrumentos correctores de la normativa de igualdad que ya tenemos, y nos obliga a preparar esos sistemas para el siguiente nivel, para la siguiente prevención que viene, ¿no? Que es una prevención que atiende a las diferencias, a las desigualdades. Es una prevención que no da por hecho que en un mismo puesto de trabajo hombres y mujeres realizan las mismas tareas. Una prevención que no da por hecho que utilizamos los mismos equipos de trabajo ni de la misma forma, y una prevención de riesgos laborales que no da por hecho que las medidas preventivas son universales, sino que entraremos en una prevención de riesgos que tendrá que evaluar el desempeño de esas medidas preventivas en hombres y mujeres. Y todo esto, este enfoque en el que tenemos presente a mujeres y hombres, pues irá dibujando un sector que también se hará visible desde fuera, ¿no? Se hará visible como un sector de oportunidades para esas mujeres a las que estamos llamando, y que muchas de ellas no saben ni entienden que es un sector realmente de oportunidad para trabajar. Importante aquí el contexto en el que estamos, no es el contexto de obligación, sin olvidar que es un contexto también de oportunidad, y sin olvidar y sin perder de vista a nuestras partes interesadas en esta materia. Estamos en un contexto de obligación. Sí, tenemos que atender a lo que nos indica la normativa de igualdad y sus instrumentos correctores, como prevención de riesgos laborales primaria, y como deberes concretos que tenemos ya en la prevención, ¿no? Como todo el tema de abordar la violencia sexual, pero abordarla no solo con los protocolos de actuación en el caso de que suceda, sino que tenemos que empezar a hacer una gestión preventiva del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Mari Carmen ya nos ha comentado cómo el instituto está trabajando, ¿no?, en una NTP, y yo aquí, bueno, pues también pongo encima de la mesa como Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, y es igual al que más voy a mencionar porque, bueno, pues con el que más cerca tengo, ¿no?, por el territorio, pues ha sacado en marzo también un documento que nos invita ya a abordar este tema desde una gestión preventiva. Tenemos ya la obligación de introducir la sistemática de diferenciar a entre hombres y mujeres para determinar cuál es la exposición a los riesgos laborales de hombres y mujeres, cuáles son las consecuencias de esas exposiciones para la salud, y ese desempeño que decía, cómo están funcionando las medidas preventivas ahora que que diferenciamos entre hombres y mujeres, porque tenemos que ir adaptando nuestra acción preventiva, porque tenemos que hacer una acción preventiva igualitaria, basada en las diferencias y las desigualdades que existen. Para hacer este trabajo ya tenemos documentos que nos ayudan, como ese Pautas para la integración de la perspectiva de género de Osalan, y otros documentos que ya tienen las administraciones públicas. En concreto, abordar otra cuestión dentro de los riesgos psicosociales, ¿no?, que ya se ha mencionado, ese conflicto de obligaciones laborales familia que sufren principalmente las mujeres. Tenemos notas técnicas de prevención para empezar a hablar de todo esto. Y como obligación, y en el caso de las empresas de más de 50 personas en plantilla que tienen ya encima de la mesa esa herramienta, ese instrumento, plan de igualdad, hay que atender a lo que dicen los planes de igualdad, porque prevención y igualdad se tienen que leer, pero hay que atender no solo a ver si hay medidas del plan de igualdad que nos obliga a prevención, ¿no?, que por ahí está empezando también un poco todo esto, sino proactivamente. Yo creo que el mundo de la prevención tiene que entrar a ver esos diagnósticos, qué está pasando cuando se aplica el enfoque de género a una organización concreta, ¿no? ¿Qué información hay en esos diagnósticos con enfoque de género? Porque ahí entrarán las sinergias también entre igualdad y prevención, ¿no? Porque hay cuestiones que puede ver la prevención que no está viendo igualdad, y al revés. En un contexto de obligación que nos interesa mucho cumplir y trabajar,
porque estamos en un momento muy concreto el sector de la construcción, ¿no? Un sector masculinizado en que la progresiva integración del enfoque de género en el ámbito laboral apoyada de la prevención de riesgos laborales no solo va a favorecer el cumplimiento efectivo de la normativa, cuyo foco son las personas, sino que se va a convertir la prevención de riesgos laborales en colaboradora necesaria en el camino para la incorporación de las mujeres en obra. Esas partes interesadas que tenemos, el sector de la construcción, el colectivo trabajador, por supuesto, presente, tenemos mujeres y hombres trabajando en construcción. Mujeres pocas, da igual, tenemos mujeres y hombres trabajando en construcción. Tenemos un colectivo trabajador futuro al que estamos llamando, ¿no? A mujeres y a hombres para entrar en la construcción. Tenemos a nuestros clientes con sus necesidades. Tenemos a las empresas que forman parte de nuestro árbol de subcontratación, independientemente en qué altura de ese árbol estemos. Funcionamos en modo coordinación de actividades empresariales, el sector de la construcción. No hacemos otra cosa que crear centros de trabajo, y centros de trabajo que también tendrán que tener un diseño acorde, por ejemplo, para hacer una gestión preventiva del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Tendrá que haber una coordinación de actividades empresariales para que, bueno, pues tener controlado ese centro de trabajo también en estos aspectos. Como parte interesada, la Administración, por supuesto, promotores públicos con licitaciones, con cláusulas sociales, que nos pueden pedir concretamente evidencias de cumplimiento normativo con enfoque de género en la prevención de riesgos laborales. Y también tenemos, o incluso acciones positivas, ¿no? De incorporación obligatoria de X mujeres en los centros de trabajo de construcción. Pero la Administración también es una parte interesada para el sector porque también tiene sus indicadores internos de cómo se va revirtiendo esa segregación laboral existente, ¿no? Cómo esos sectores masculinizados trabajan para dejar de serlo y cómo esos sectores feminizados también trabajan para dejar de serlo. Y como parte interesada, el propio sector al que pertenecemos, no somos empresas aisladas, somos empresas que pertenecemos a un sector de la construcción, un sector de futuro y un sector que camina hacia la construcción industrializada. Y en la construcción industrializada se espera a mujeres y a hombres, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y por supuesto la sociedad como gran parte interesada para todas las empresas, ¿no? Formamos parte de algo más grande, que es lo social, y somos agentes transformadores también, ¿no? de la sociedad en la que participamos. Hoy tenemos un sistema de prevención de riesgos laborales en funcionamiento como resultado de la implementación de planes de prevención de riesgos laborales basados en enfoques androcéntricos, pero a este sistema le están sobrevolando las medidas de igualdad. Un sistema que sigue funcionando bajo las mismas premisas, pero que tiene que atender ya a un enfoque diferente y que tiene que corregir en lo que pueda lo que se le está pidiendo para prepararse para prevenir, ¿no? Corregir y prepararse para prevenir, porque hay que atender en igualdad las diferencias y las desigualdades. Un sistema que tiene a personas, a profesionales de las organizaciones trabajando en pro de la salud laboral de un colectivo trabajador de esas organizaciones, que ahora se entiende como mujeres y hombres. Profesionales que necesitan especialización en esta materia para llevar ese enfoque de género a esas actividades preventivas básicas. Profesionales de las organizaciones que pueden estar dentro de las organizaciones o fuera, ¿no? en los servicios de prevención, en sus organizaciones preventivas. Pero no solo se necesita esa especialización de estas personas, se necesita que la organización en sí misma trabaje en transformar su cultura organizacional, pero sobre todo en vista a todas esas partes interesadas, ¿no? también que tenemos como sector. Y en formato ISO 45001, pues lo mismo. Lo que pasa que parece que entendemos mejor que la prevención es un sistema de gestión, que se ve impactado por el contexto interno y externo, por sus partes interesadas, que trabaja en mejora continua y que cuando hay que corregir, también luego hay que preparar para prevenir. Y llegaremos a un sistema PRL en funcionamiento como resultado de la implementación de un revisado ya plan de prevención de riesgos laborales con enfoque de género y en funcionamiento como resultado de la identificación y aplicación de los instrumentos correctores que tenemos de la igualdad efectiva. Las empresas de más de 50 tendrán que incorporar lo que diga su plan de igualdad en su caso, ¿no? Y un sistema que sigue trabajando bajo los principios generales de la prevención, pero ahora teniendo en cuenta sistemáticamente a mujeres y a hombres.
Fundamental, el conocimiento y comprensión del marco normativo que nos alcanza, actuar en la cultura de las organizaciones, no solo elevando el conocimiento y la cualificación de las personas que impactan directamente en esa salud laboral, sino trabajando en el liderazgo y compromiso. Y, por supuesto, fundamental, atender a todas esas guías y documentaciones técnicas que salen y que se están gestando. La Fundación Laboral de la Construcción, por lo que es, ¿no? Sobre todo en seguridad y salud, por ese trabajo de promoción del cumplimiento normativo, por ese trabajo con la formación y con la sensibilización, por lo que es, y en base a todo esto que os he contado, en concreto en Euskadi, en el año 2024, en colaboración con Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de una convocatoria de subvenciones para actividad de prevención de riesgos laborales, llevamos a cabo el proyecto Verdindus. El proyecto Verdindus es un proyecto que pivota sobre una web que es generandoprevención.com, una web de contenidos, una web que a través de un perfil en el que pinchas vas avanzando sobre la temática de medidas de igualdad, prevención de riesgos laborales con las sinergias que confluyen, vas avanzando en la integración como evidencia del cumplimiento, en el conocimiento de la normativa, en la importancia de la representación del colectivo trabajador. Una web que ha sido difundida presencialmente entre empresas, fundamentalmente entre empresas de la construcción con menos de 50 personas en plantilla, a las que hemos visitado presencialmente y nos han abierto la puerta, y no es un dato pequeño el que voy a decir, cerca de 240 empresas del sector de la construcción. Los objetivos fundamentales de Verdindus, y en línea con lo que he dicho anteriormente, es promocionar el cumplimiento de la normativa y elevar el conocimiento y la cualificación en el sector de la construcción. Y Verdindus lo que significa es vamos a decir, un concepto en euskera que tiene una raíz que es igualdad, en gerundio, significa un igualando, ¿no? Que significa un cargando igualdad en el sector de la construcción en Euskadi para ser un modo en el que se tienen que presentar las empresas constructoras y un modo en el que tienen que estar trabajando las empresas constructoras. Y para terminar mi presentación, es simplemente adelantar que en paralelo a este proyecto Verdindus en el 2024, la Fundación Laboral de la Construcción también ha diseñado una formación gratuita online, una formación universal para el colectivo trabajador de la construcción, que luego hablaré de ella al finalizar el webinar. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculparme porque me he pasado un poquito. Discúlpame, Olga, Vicente. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Angélica. Creo que has conseguido transmitirnos unas nociones básicas que son claves para la integración de la gestión de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Decías que es una materia nueva, compleja y sobre todo pues nos quedamos con que pasamos, ¿no?, de la mera obligación, ¿no?, a una oportunidad real de mejora continua en la prevención de riesgos laborales que se presenta, ¿no?, como tú decías, algo innovador, ¿no? Y que pasamos, digamos, hay que pasar, ¿no?, que el enfoque se centre en pasar de un sujeto de referencia a sujetos de referencia en plural, ¿no? Que pongamos ese foco en el plural y actuar, como no, en la cultura organizacional en la que todas las partes interesadas deberían estar, ¿no?, involucradas en todo este reto que tenemos. Angélica, no me entretengo más. Voy a dar paso también a nuestro gran compañero Vicente Martínez. Puedes abrir cámara, Vicente, micro. Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. al igual que Angélica Fraile, forman parte de unos grandes compañeros que tengo aquí en la casa, a los que admiro y quiero. Vicente es el responsable de Seguridad y Salud, ¿no?, en el Consejo Territorial de Andalucía de la Fundación Laboral de la Construcción y forma parte de un grupo de trabajo formado por la Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía y la OGE, ¿no?, el Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género en Andalucía. Nos vas a presentar también una herramienta, ¿no?, que este grupo de trabajo está desarrollando y que nos va a facilitar a las empresas y profesionales del sector pues, la integración efectiva de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Así que adelante, Vicente, todo tuyo.
Muy bien, pues muchas gracias, Olga. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, que se ve, Olga? Se ve, Vicente, se ve correctamente, ¿de Estupendo. acuerdo? Muy bien, pues nada, gracias, Olga, por la presentación. Buenos días a todas y todos los asistentes, compañeros de la casa y de las empresas. Gracias también a las organizaciones por la presentación y el apoyo siempre en todas las iniciativas de seguridad y salud en la que se trabaja en la casa. Y bueno, pues enhorabuena a Mari Carmen y a Angélica porque la verdad que son unas presentaciones excepcionales, me ha encantado. Siempre se aprende muchísimo y es un lujo poder estar compartiendo un webinar pues con profesionales de tan alto nivel, ¿no? Bueno, como indicaba Olga, pues yo soy el responsable territorial de seguridad y salud en Fundación NFLC Andalucía y voy a hablarles brevemente del proyecto en el que estamos trabajando. Intentaré ser más breve porque al ser el último, pues corro con menos tiempo. Bueno, voy a comenzar resumiendo de manera, bueno, muy simplificada, mucho más que la parte técnica que se ha visto hasta ahora, porque así creía que podía encajar mejor. Voy a comenzar resumiendo algunos de los retos que percibíamos en el sector, que estábamos persiguiendo, sobre todo en el FLC Andalucía, a través de las consultas y la interacción con las empresas. Los retos que se nos planteaban en perspectiva de género, no por este orden, pero bueno, sí relacionados entre ellos, en primer lugar, sobre el cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, percibíamos un desconocimiento parcial, incluso a veces total, de la normativa en materia de perspectiva de género por parte de las empresas del sector, concretamente en cuanto a las obligaciones de la evaluación de riesgo con perspectiva de género, su vinculación con el plan de igualdad en relación a lo que se exige en el Real Decreto 901 del 2020, en el anexo 4, y también, bueno, pues otra normativa a la que se hace referencia, aparte de la propia ley de prevención, del Real Decreto 773, por ejemplo, de EPIs, o lugar de trabajo, o el 664 de agentes biológicos, que pues todos tienen una cierta interpretación hacia las características particulares de la persona y la adaptación de la misma. Por otro lado, percibíamos una falta de sensibilización generalizada con la perspectiva de género, concretamente dentro del área de seguridad y salud, dentro de este campo, y formación específica, bueno, pues por parte de las empresas, ausencia habitualmente y más allá de lo que pudiera ser lo obligatorio dentro del propio plan de igualdad, pues digamos una formación muy básica y para cumplir, digamos, papeles, ¿no? De ahí también detectábamos la parte práctica, había bastantes dificultades para adaptar ciertos procesos y equipos a esa perspectiva de género. Para empezar, pues algo tan básico como solicitar unas botas de un número determinado, pues era difícil de encontrar ciertos fabricantes competitivos en precio que pudieran dar ese servicio, ¿no? Por otro lado, bueno, estaba candente que había una infrarrepresentación de mujeres en la mayoría de oficios, que por cierto aprovecho para indicar que FLC pues tiene estudios fantásticos a través del observatorio de este recuento, estas valoraciones y estadísticas sobre las mujeres en el sector. También ahora que nos encontramos en un momento muy importante a la hora de atraer talento por la sostenibilidad del sector a futuro, pues es difícil atraer talento, es difícil atraer talento masculino, pero es mucho más difícil atraer talento femenino y esto probablemente pues esté vinculado con la infrarrepresentación de mujeres, pero también con la ausencia de consideración de perspectiva de género en esas evaluaciones de puesto. En resumen, si nosotros no tenemos mujeres, pues no evaluamos los puestos de trabajo bajo esa perspectiva y por tanto, pues esa evaluación está centrada en la figura masculina. Y esto pues es el pez que se muerde la cola, porque al final, si no adaptas el puesto de trabajo para una futura presencia femenina en ese oficio, pues al final no atraes tampoco el talento femenino. Y finalmente, otro de los retos pues era la limitación en cuanto a los recursos de pymes y micropymes, que en su mayoría forman parte del tejido nuestro empresarial y se apoyan siempre, pues normalmente en servicios de prevención ajeno o en asesorías externas y esto dificulta la integración efectiva también. Bueno, ya planteados los retos, pues buscábamos actuar con estos retos y entonces en el camino, en esta búsqueda, nos cruzamos con la OGEN. La OGEN es el Laboratorio Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género aquí en Andalucía.
Está ubicado en la Universidad de Sevilla y forma parte de la red de laboratorios del Instituto Andaluz de Prevención, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en colaboración con otras universidades andaluzas. La misión principal de la OGEN pues, es dar respuesta al reto y necesidad de integrar la perspectiva de género en la seguridad y salud, ¿vale? Yo aprovecho para lanzar un saludo, un fuerte abrazo a Lourdes Munduate, que es la directora del laboratorio, a Alicia Arenas, que es la directora del proyecto en construcción, y a todo el equipo porque están trabajando a nivel multisectorial de manera muy activa en nuestra comunidad y bueno, pues se debe reconocer. Bueno, conociendo la actividad de la OGEN y conociendo los retos que teníamos, bueno, pues compartimos sinergia. En enero de 2024 firmamos un acuerdo de colaboración FLC Andalucía, Universidad de Sevilla, la OGEN, y comenzamos a trabajar para poder atender estos retos. El proyecto, con la alianza, lo que queríamos era desarrollar un proyecto práctico que diese respuesta, pues por lo menos aparte de los retos, y centrándonos en que con el nacimiento de Digen Construcción, que es como se llama el proyecto, pues generar una herramienta que, por un lado, facilitara la integración práctica en las empresas del sector, con las características particulares que tiene, y por otro lado, les sirviera de apoyo para poder entender mejor y adaptarse mejor al marco normativo, que, como todos conocen, pues es una de las competencias y funciones que tenemos asignados en Fundación de cara a dar servicio a las empresas en ese sentido. Entonces, en este ámbito, pues lo que se diseñó es una ruta para poder trabajar en esta herramienta y basarnos en las características del sector, en la experiencia de grandes empresas del sector que estaban trabajando ya en estos temas y compartir además con un grupo de discusión de expertos pues todos los resultados para perfilarla todavía más. En resumen, una herramienta práctica. La herramienta Digen principalmente tiene los tres objetivos que están viendo en pantalla. En primer lugar, pues el objetivo era detectar diferencias entre hombres y mujeres dentro de los riesgos laborales de la organización, considerando el bienestar y salud en el trabajo. En segundo lugar, si a través de esta detección e identificación de diferencias se detectara que dichas diferencias se convierten en desigualdades, pues de alguna manera intervenir proponiendo buenas prácticas para minimizarlas o eliminarlas del todo. Y en tercer lugar, pues considerar la perspectiva de género en los procesos de evaluación de riesgos y condiciones, sobre todo de cara a los diseños de los puestos de trabajo. En este sentido, el proyecto consta de 3 fases. En una primera fase, pues la OGEN y FLC Andalucía hicimos puesta en común, aprovechamos la experiencia que traía la OGEN trabajando toda esta materia con la herramienta ya creada Digen Multisectorial, donde habían, digamos, considerado todo esto a nivel muy global. Y considerando también la experiencia de FLC, conocimiento del sector de la construcción, pues afinar un poquito más en los retos que perseguíamos para trazar una ruta de trabajo. A continuación, esa fase 2 que tuvo lugar el verano pasado, en esa fase 2 constituimos un grupo de trabajo donde la parte académica la llevaba la OGEN con su herramienta, la parte, digamos, más de experiencia, de conocimiento del sector y normativo lo llevaba FLC, y contamos con la participación de empresas, de grandes empresas del sector. Colaboraron diferentes empresas, aprovecho también, entre otras, Grupo Aconser y Grupo Arpada, que seguro que están por ahí, para mandarles un saludo. Aprovechamos para testear en el seno de estas empresas esta herramienta y, bueno, pues considerar su interacción con las subcontratas y, bueno, con todos los procesos y también con el plan de igualdad que habían desarrollado. Se nos devolvió una serie de comentarios, una serie de matices sobre esta herramienta y la volvimos a someter el año pasado a una serie de grupos de discusión, tanto presencial como online, en el Centro de Prevención de Málaga a finales de año, para terminar de recoger todos los datos posibles de expertos y terminar de perfilarla con el mismo objetivo, hacerla práctica. Con esto ahora mismo nos encontramos en la fase 3, se están recopilando los datos y resultados y adaptando la herramienta a Digen Construcción. Y bueno, esto se pretende presentar en junio al Instituto Andaluz de Prevención, pues para, en su caso, la publicación y adquisición por parte del sector.
Bueno, pues Digen Construcción, ¿qué es concretamente? Pues es una guía de buenas prácticas y una herramienta de autodiagnóstico que, como digo, pues pretende ayudar a las empresas para autoevaluar en qué nivel tienen integrada la perspectiva de género dentro de su sistema de gestión. Por otro lado, también les ayudará con el cumplimiento normativo. Básicamente tiene forma de checklist, recorre una serie de retos o bloques temáticos específicos y dentro de cada bloque, que se evalúan de manera independiente, pues tiene una serie de indicadores, descriptores y puntuadores. Concretamente, Digen Construcción, que Digen es la herramienta diagnóstico de la integración de perspectiva de género en construcción, pues Digen tiene 4 de los 9 indicadores que tenía la herramienta original. Vamos a ver un ejemplo práctico, por finalizar ya mi intervención en tiempo, un ejemplo de buena práctica. Todo empieza con un reto, un bloque temático, que en este caso el ejemplo es salud física y salud laboral. Todo comienza dentro del reto por una buena práctica. Cada reto pues tiene una serie de buenas prácticas. La buena práctica, en este caso, dentro del reto seguridad y salud laboral, segregación y salud, sería la denominación de la buena práctica. Por otro lado, tenemos un indicador, cada práctica lleva un indicador. Este nos muestra en qué medida se está llevando a cabo esta buena práctica dentro de la empresa. Y aquí las empresas pues contestan a través de un sistema de puntuación del 1 al 5, siendo 1 nunca y 5 siempre, pues en qué medida esto se adapta a su sistema de gestión, ¿no? Para ayudar a esta puntuación, a puntuar esta buena práctica dentro de la empresa, pues existen los descriptores. Los descriptores es una ayuda de interpretación de esa buena práctica y al mismo tiempo son sugerencias de buenas prácticas que la empresa pues ha podido no tener en cuenta a la hora de diseñar su sistema. En este caso, el ejemplo completo pues sería dentro del reto de salud física y salud laboral, tendríamos segregación y salud, el indicador si se considera la perspectiva de género dentro de la evaluación de las condiciones del puesto de trabajo, y algunos descriptores o buenas prácticas serían que la empresa cuenta con instrumentos que se adapten a medir sensibilidad de género cuando se realiza la evaluación, los datos se presentan desagregados por género, se analizan todos los puestos de trabajo y todos los riesgos, tanto de hombres como de mujeres, en ese género. Las mujeres participan en el proceso de evaluación, tienen participación en esos comités de prevención, en esos órganos de representación para la evaluación de riesgos y planes de igualdad. Y bueno, pues esto sería un poquito un ejemplo rápido cuando la empresa desarrolla todas las buenas prácticas de cada uno de los bloques, recibe una puntuación por buena práctica, por bloque y por los 4 bloques continuos. Entonces, esto da una nota, digamos, global y también dispersa, específica de cada bloque para indicarles en qué punto pues, deben de trabajar más o deben de trabajar menos. Digamos que cuantifica, en resumen, la integración. Y por mi parte, que creo que he mantenido más o menos el tiempo, pues le dejo mi contacto y encantado de haber estado participando en el webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, sobre todo por este tiempo que has respetado, ¿vale? Hemos podido conocer una herramienta, ¿no? Digen Construcción, muy interesante. Creo que va a ser muy útil para todos los profesionales de construcción y sobre todo dices, ¿no? Que es una herramienta muy práctica, ¿no? Y de esa manera poder atender y superar esos retos que dices que habéis podido identificar, ¿no? En este estudio y análisis que habéis realizado tan profundo, ¿no? Enhorabuena por ello. No me quiero entretener mucho más. Tengo que pasar la palabra de nuevo a Angélica Fraile de la Fundación Laboral de la Construcción de País Vasco. Angélica, cuando quieras, activa cámara y micro. Muchas gracias. Angélica, nos vas a presentar ahora. Sí te voy a pedir, por favor, intentar ser lo más breve posible, puesto que ahora ya nos vamos saliendo de tiempo, para poder presentar ese curso MOOC que comentabas antes. Adelante, gracias. Perfecto, gracias, Olga. No sé si veis mi pantalla, ¿se ve ya? Se ve perfectamente, Angélica. Vale, continuando donde lo he dejado, ¿no?
En paralelo al proyecto Verdindus, la Fundación diseña en el año 2024 una formación dentro de sus MOOC, una formación con carácter universal, gratuita, online para todo el colectivo trabajador del sector de la construcción. Lo que se busca ante la falta de formación es que trabajen esa necesidad de transformación, esa necesidad de toma de conciencia del sector de la construcción, en línea con la frase que ha recordado Mari Carmen, ¿no?, de Karen Messi, ¿no?, de comprender para transformar. En esa línea se diseña este curso. Busca la toma de conciencia del sector y la sensibilización para fomentar estos entornos laborales no discriminatorios. Lo que promueve este curso es llegar a esa igualdad, trabajar en esa igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito laboral y fomentar el igual valor de mujeres y hombres en el sector de la construcción. ¿Y cómo se plantea hacer esto? Pues se plantea utilizando como herramienta formativa el propio sector de la construcción. Poner de ejemplo al propio sector de la construcción la situación de hoy del sector de la construcción. Y en este sector de la construcción de hoy se visualizan situaciones discriminatorias que podemos no tener identificadas porque las tenemos naturalizadas, pero que hay que facilitar esa identificación para que sean corregidas y prevenidas. Pero ya no solo la persona jurídica, empresa, que antes hemos estado hablando de ese trabajo que tiene que hacer la empresa como organización, sino a nivel individual, cada persona que realiza esta formación. Y de forma muy rápida, ¿no? El esquema de este curso, estáis viendo, vamos a decir, el mapa conceptual de contenidos. Tras un previo de conceptos básicos que se trabajan en modo test de autodiagnóstico, ¿no? Un test de, vamos a decir, de autoconocimiento, pero vamos a decir de en qué momento, ¿no?, estamos cada uno con esta materia. Un esbozo de la normativa. Este MOOC no se adentra en la profundidad de la normativa, eso se hace en Generando Prevención, en la web que he comentado antes, pero aquí sí se ve necesario hacer un pequeño esbozo y mencionar cuál es el espíritu, ¿no?, de cada una de las normas. Y tras esos conceptos básicos, ese esbozo de normativa, nos vamos introduciendo a un entorno laboral en construcción que es un entorno donde no solo se ve la construcción forma parte de una sociedad que también está trabajando en todo esto en paralelo, ¿vale? Vamos a trabajar con situaciones concretas que se dan en una obra. Hay 7 situaciones concretas, analizamos pues una situación concreta de un montaje de andamios que falta mano de obra, una situación concreta de una mujer pintora que trabaja en el sector pero trabaja como pintor, una reunión de obra que nos muestra los diferentes lugares que ocupamos mujeres y hombres, una técnica de obra con jornada reducida que quiere llegar a ser jefa de obra a través de la promoción interna y que también sufre una situación asimilada a acoso sexual en el trabajo, las mujeres con unos equipos de protección individual que parece que no las están invitando a estar en el sector de la construcción, unos espacios, unas instalaciones de obras que deben ser revisadas, ¿no?, ya lo indica también la Ley Orgánica de la Libertad Sexual, y una conversación entre operarios pues que muestra el acoso por razón de sexo. Y así tenemos situaciones para analizar en esa oficina de la contratista principal, una mujer que limpia y un hombre que limpia cristales, una recepcionista con una situación con los proveedores, un departamento de recursos humanos que está gestando esa promoción interna y el departamento de prevención de riesgos laborales con su planificación preventiva. Una subcontrata que se va a encontrar con una petición de una de las partes interesadas y bueno, y un parque, ¿no? Parece lo que está fuera de esa obra de construcción, donde nos encontramos pues a una persona migrante que cuando ha venido a trabajar, una mujer se ha encontrado la oportunidad, se la ha encontrado en los cuidados, cuando ella realmente pues quiere poder acceder a un sector como el de la construcción, al verlo como entender que podría ser un sector de oportunidad. Y también la situación de una mujer trabajadora en ese modo de doble presencia, ¿no?, que contábamos antes con el conflicto de obligaciones familiares, trabajo. Este entorno laboral de la construcción, vamos a ir analizando esas situaciones y una vez que entendemos esas medidas de igualdad, esos instrumentos correctores sociales, laborales, para las empresas en concreto,
el propio sector cómo lo tiene que trabajar y con un módulo específico del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, llegaremos a un entorno mejorado. Y el entorno mejorado, en lo que vamos a encontrar después de ese trabajo de contenidos, es situaciones donde ya tenemos elementos que van a transformar ese escenario inicial y donde ya vamos a estar preparados también para hacernos las reflexiones necesarias para avanzar en todo esto de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector de la construcción. Y para finalizar, decir que este MOOC trabaja principalmente en ese plano de obligación a la oportunidad y principalmente trabaja con los conceptos que se ven en el que es el vídeo de presentación del propio MOOC, ¿no? Esos conceptos tan rápidos que pasan en el vídeo son los conceptos base que se desarrollan en este MOOC. Y si os parece, si te parece, Olga, pongo el vídeo de presentación si da tiempo. Sí, es muy breve, así que Sí, ponlo y sí. y vamos a, un momentito, voy a dejar de compartir porque sabes lo que creo que... Un momento, ¿eh? Voy a De volver acuerdo. a compartir con incluir sonido. Perdonadme, ¿eh? Y a ver dónde estamos. Aquí. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias y disculparme por haberme extendido Angélica. en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Angélica. La verdad es Olga. que muy interesante. Nos has presentado otra herramienta más de apoyo, ¿no? Con la que contar, que es el curso MOOC gratuito, ¿vale? Y en el que efectivamente pues, nos ayudará a adquirir esos conceptos bases que nos has comentado y sobre todo para poder comprender, que tú decías, para transformar, ¿no? Y fomentar el igual valor de hombres y mujeres. No me voy a entretener mucho más, así que si queréis os voy a invitar a Mari Carmen del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a Vicente Martínez de Andalucía y a Angélica, que abréis las cámaras para poder así proceder al cierre. Activo mi cámara, disculpad, que acabo de darme cuenta que la tenía desactivada. Pues hola de nuevo a los tres y muchas gracias por vuestras intervenciones. Antes de terminar de despedirme, quería cerrar de manera muy breve porque nos hemos pasado ya 10 minutos, así que quiero respetar el tiempo de las personas asistentes y resaltar pues algunos aspectos que yo creo que son claves, ¿no? de este webinar. Nos habéis hecho reflexionar, ¿no? sobre este reto actual del que todavía hay desconocimiento, es una materia nueva como decíais, y que muchas de las personas que estamos aquí asistiendo pues podemos desconocer, tenemos curiosidad, etcétera, y nos ha ayudado, como digo, a reflexionar. Me quedo, por ejemplo, ¿no? Decíais, tengo aquí anotado, la igualdad no es solo una obligación legal, ¿no? Sino una oportunidad real que tenemos para mejorar la prevención de riesgos laborales en nuestras organizaciones. Tengo anotado aquí también revisar, ¿no? Debemos de revisar cómo estamos evaluando, ¿no? Y cómo estamos formando en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Tenemos una hoja de ruta ambiciosa, ¿no? Y que es necesaria, marcada, ¿no? por la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-27, como bien decía Mari Carmen. Y bueno, pues
Hay que revisar la normativa, incluir herramientas concretas, ¿no? Y sobre todo destacar la formación y sensibilización que tanto es necesaria ahora mismo. En este sentido, pues bueno, los tres habéis destacado también, ¿no? Que es necesario ese compromiso real, ¿no? De todas las partes, instituciones, empresas, profesionales de la prevención, etcétera, pero sobre todo esa voluntad que comentabais de transformar la cultura organizativa. Me ha apuntado también destacar lo de que no solo se trata de proteger a las mujeres, sino que se trata de transformar, ¿no? El enfoque de la seguridad y salud laboral, ¿no? Para que sea realmente inclusivo y justo para todas las personas, hombres y mujeres, como decía Angélica, poner el foco en el plural. Y pues hablabais, como no, de una prevención que reconozca diferencias biológicas y sociales, ¿no? Entre mujeres y hombres que ahora mismo están invisibilizados. Y destacabais, ya por finalizar, ¿no? Habéis proporcionado unas herramientas que creo que van a ser muy útiles para todos los profesionales, como son, por un lado, ¿no? Tenemos el grupo de género, ¿no? Por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos por parte del País Vasco la página web, ¿no? Generando prevención, perdón, el proyecto Verbinduz, el proyecto Dije en Construcción, ¿vale? Que van a ser herramientas que van a acompañar, ¿no? al sector en este nuevo reto. Y que además, pues como decía Vicente, ¿no? Herramientas prácticas y validadas por empresas reales del sector de la construcción. Así que bueno, no me entretengo más. Espero que con todo ello, ¿no? Que creo que sí, esta jornada sea un punto de partida, ¿no? Para impulsar esos cambios, ¿no? Reales y sobre todo valientes, ¿no? En nuestras organizaciones. Voy a recordar a todas las personas asistentes, lo he dicho al principio, pero quiero recordarlo de nuevo, que podéis trasladar, ¿no? Vuestras dudas al correo electrónico lineaprevención@fundacionlaboral.org o también a través de la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del formulario que pueden encontrar en la pestaña Servicios. Y con esto ya no tengo nada más que añadir. Daros a vosotros las gracias, a las organizaciones, por supuesto, muchas gracias por su intervención y apoyo como siempre. Ha sido un placer teneros aquí conmigo y con todos los asistentes. Y sin más, me despido de vosotros y, por supuesto, dar, como no puede ser de otra manera, las gracias a todas las personas asistentes que nos han estado aguantando durante este tiempo. Disculpad los digamos, incidentes técnicos surgidos y el tiempo que hemos alargado, digamos. Así que, de verdad, muchas gracias por vuestra atención y esperemos que haya resultado de utilidad. Que tengáis buen día. Hasta luego.